Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Cuando Matthew McGough y su hija Shannon se pierden en el interior de Australia, Derecho. su viaje de campamento se convierte en un infierno. ¡Hija, afuera! ¡Ahora! Fue el peor momento de mi vida. Matthew libra una batalla para salvar a su hija Era como si fuera inútil. No lo lograríamos. en uno de los lugares más hostiles del mundo. Jugamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos y ahora moriremos juntos. Sobreviví. La peor pesadilla de un padre. Estos eventos duraron más de 8 días en el desierto australiano. ¡Ayuda! Esta es una historia real. Kalgoorlie, oeste de Australia. Hola, cariño. ¿Lista? Sí, En una remota ciudad del oeste de Australia, Matthew McGough y su hija pequeña Shannon están a punto de partir para un viaje de pesca nocturno. Shannon es mi única hija. Teníamos una relación muy buena como amigos, como padre e hija. Nos llevábamos muy bien. Siempre nos reíamos y jugábamos juntos. Shannon siempre espera con ansias los viajes con su padre. Nos vamos. mi padre y yo éramos muy unidos. Salíamos mucho los fines de semana. Mamá, nos vamos. Íbamos a pescar, pasear por el bosque, acampar. Era lo que le gustaba hacer. ¿Beso? Está bien. Cuídate. Matthew se acababa de separar de su esposa Irene, pero ella sabe lo mucho que Matthew se preocupa por Shannon y está feliz de verlos pasar tiempo juntos. A Shannon le encanta acampar, así que iban de campamento con frecuencia y nunca pasaba nada. Nunca hubo motivo para preocuparse. ¡Nos vamos! Sí. Día 1. Viven en una pequeña ciudad en el límite con el gran desierto de Victoria de Australia, un terreno que Matthew conoce bien. La única forma de conocer el campo es saliéndose de los caminos de siempre. Y esa es mi regla. Mira. ¿Qué? ¡Vaya! El plan es conducir 65 kilómetros hacia el interior, acampar por la noche y regresar al día siguiente. La mía llegó más lejos. No es verdad. ¿Que sí? No lo es. Matthew quiere que este viaje sea muy especial, ya que está a punto de mudarse a más de 2.000 kilómetros y este puede ser el último fin de semana juntos por algún tiempo. Así que lleva a Shannon a su laguna favorita. Era un viaje un poco más especial porque no nos veríamos por un tiempo. La idea era pasar un tiempo con Shannon durante la última semana antes de irme. ¿Atrapaste algo? Aún nada, cariño. Quizá más tarde. Esa noche, padre e hija disfrutaron juntos de la velada en el campo. Una de mis partes favoritas fue recostarme bajo las estrellas y mirarlas. Y papá me señalaba cosas que sabía de su infancia. Esa será la estrella Shannon. Disfrutamos de las estrellas y la luna y escuchamos toda la vida nocturna a nuestro alrededor. Sirvió para unirnos, lo cual es bueno.
Día 2. Listo, vamos, cariño. A la mañana siguiente, ya están a punto de regresar a casa. Ha sido un gran viaje, pero faltó algo. No pescaron nada. Shannon me miró por debajo del cabello y se podría decir que estaba decepcionada. Antes de devolver a Shannon a casa, Matthew decide tomar un desvío en busca de un lugar para pescar. Escucha, cariño. Tengo una idea. Sube. Tenía algo de idea de dónde había otra presa. Era bastante lejos, pero tenía una idea general. Llegar al lugar de pesca significaba adentrarse en el campo y alejarse 80 kilómetros más de la civilización. Es una vasta extensión de desierto, cubriendo más de 200.000 kilómetros cuadrados. Peligroso e inhóspito, es uno de los lugares más calurosos de la Tierra. El interior de Australia es un lugar implacable. El calor alcanza los 45 grados centígrados. Es insoportable. Pero Matthew confía en que conoce bien la zona y que ha venido bien preparado. Unos 20 litros de agua, neumáticos de repuesto, comida, carpa y todo eso. Creo que me llevé casi todo lo que necesitaba. Matthew y Shannon conducen durante más de 2 horas, adentrándose cada vez más en el desierto, pero no hay señales de la laguna. Prácticamente era una pista de arbustos. No era un terreno definido, solo un par de huellas de ruedas que atraviesan la maleza. Su 4x4 es un vehículo resistente, pero Matthew conduce en terrenos cada vez más difíciles. Debe ser una broma. Quédate aquí. ¿Qué pasó, papi? Un neumático. Nada grave. Matthew ha venido bien preparado y tiene 3 neumáticos de repuesto. No estaba de humor para cambiarme de ropa a esa hora del día. Estaba empapado de sudor. Listo. Me hizo sudar. Es todo. ¿Estás bien? Qué bueno. Vamos. Con el neumático fijo y 2 repuestos más, Matthew aún confía en poder encontrar el lugar de pesca. Pero el desierto está lleno de rocas afiladas. ¡Maldición! ¿Qué fue eso, papi? El neumático. Fueron un par de kilómetros y tuve que cambiar otro neumático. Ya es media tarde, la hora más calurosa del día. Con temperaturas de hasta 45 grados Celsius, y Matthew comienza a dudar de seguir buscando la laguna. Me preguntaba si valía la pena o no. Matthew todavía desea cumplir la promesa que le hizo a Shannon y decide seguir adelante. De acuerdo. Estaremos bien. Sigamos. Según mis cálculos, estábamos a mitad de camino hasta el lugar al que íbamos. ¿Y qué sentido tiene darse la vuelta? Debemos continuar.
Al final de la tarde y a más de 90 kilómetros en el desierto, Matthew teme perder el rumbo. Debería estar por aquí. Me quedé sin carretera y perdí el rumbo. Estaba preocupado de que no hubiéramos llegado a destino. Me di cuenta de que papá estaba preocupado y sabía que pasaba algo grave. Con solo un neumático de repuesto, Matthew desiste de ir a pescar y decide que es hora de llevar a Shannon a casa. No era suficiente un solo neumático para el uso que les estaba dando. Papi, ¿Sí? ¿estaremos bien? Iremos a casa. ¡Diablos! Debe ser broma. ¡Maldición! Estaba bastante molesto por la idea de otra pinchadura, la tercera en un día. Matthew sabe que el 4x4 es su única salida, pero sin más repuestos, otra pinchadura podría ser mortal. Con cientos de kilómetros de desierto abrasador, no hay forma de que puedan salir vivos de aquí. ¿Estás bien? Sí. Bien. Muy bien. Bien, vamos. ¿Estamos perdidos? Shannon dijo, ¿estamos perdidos? Y dije, creo que sí. Por supuesto que le estaba mintiendo. Matthew acelera con la esperanza de encontrar una pista que los lleve a un lugar seguro. Pero justo cuando cree que está avanzando, el 4x4 se detiene de repente. Debe ser una broma. ¿Qué pasó? No puede ser. No. Me frotaba la cabeza y pensaba, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanta mala suerte? Baja, cariño. No vamos a ningún lado. Estamos atascados sin huella y sin neumáticos de repuesto. Debía llevar a Shannon de vuelta esa noche, pero no íbamos a volver. Era imposible. Al caer la noche, Matthew y Shannon no tienen más remedio que acampar. Si hubiera sido solo yo, no habría importado, pero tenía a Shannon conmigo. Era mi principal preocupación. Siempre lo es cuando está conmigo. Sin señal en el desierto, no puede llamar a su ex esposa. Si hubiera podido llamar a casa, lo habría hecho. Pero no había señal de ningún tipo. En ese momento, pensaba que había tomado la decisión equivocada, al no dar la vuelta y volver. Estaremos bien. Sigamos. Me sentía el mayor idiota del mundo. Día 3. La mañana llega con esperanzas. El frío de la noche endureció el terreno lo suficiente como para liberar el 4x4. Lo hicimos. Bien hecho. Ya está. Nos sentimos muy bien. Fue fantástico.
No estábamos preocupados en absoluto. Estaba muy contento de volver a andar. Nos vamos a casa. Sí. Pero apenas avanzan, el desastre vuelve a ocurrir. ¡Carajo! Espera aquí. De acuerdo. Otra pinchadura. Estaba de muy mal humor. Vaya que lo estaba. No tenía más repuestos y estábamos en problemas. Problemas serios. ¿Qué pasa, papá? Todo bien, cariño. Tengo un plan. Matthew sabe que conducir con una sola rueda pinchada en la parte trasera ejercerá una enorme presión sobre el eje del automóvil. Así que hace lo que tiene que hacer para que siga funcionando. Desinfla uno de sus neumáticos en buen estado. También trata de ocultarle a Shannon la gravedad del problema. ¿Estás bien, papi? Son cosas que pasan. Estoy bien. Tenía los neumáticos delanteros bajos y los de atrás pinchados. Bien. Nos vamos. Sube. Van muy lento, a solo 8 kilómetros por hora, perdidos en el vasto desierto ardiente. Iba en un vehículo todoterreno. Enderecé el volante y seguí adelante. Estaremos bien. Claro. Pero conducir el coche con 2 neumáticos pinchados, con ese calor, estaba ejerciendo una enorme presión sobre el motor. Iba con tracción total, lo que aumenta las revoluciones del motor, y como me concentraba en lo que hacía, no miraba la temperatura del radiador y se hirvió. Matthew se enfrenta ahora a un enorme dilema. Su coche es el único medio de escape, pero no se puede ir muy lejos sin agua. Pusimos agua en el radiador para que no se queme el motor. Solo le quedan 20 litros y en el intenso calor del campo, el agua es la clave para la supervivencia. Es un riesgo enorme, pero Matthew está decidido a sacar a Shannon del desierto y llevarla a casa a salvo. Puse 10 litros de agua en el radiador y guardé 10 litros para beber. Matthew sigue luchando, pero la tensión en el motor es enorme y pronto necesitará aún más de su escaso suministro de agua. El coche parecía sobrecalentarse todo el tiempo, pero nunca sospeché de que fuera importante. Estoy segura de que por dentro papá también estaba muy asustado, pero no lo demostró. Antes del mediodía, la temperatura del desierto alcanza los 46 grados. Ya sea que se tratara de una falla eléctrica
o de hierba seca que se metió por el sistema de escape. Noté que salía humo por debajo de la capota. ¡Sal del auto! ¡Ahora! ¡Corre rápido! Solo tiene unos segundos para sacar sus posesiones, ¡Quédate atrás, hija! antes de que el coche explote en llamas. Ya pasó. Estamos bien. Todo está bien. Nada pueden hacer mientras ven cómo se quema el coche. Su única forma de escapar quedó destruida. Nos quedamos ahí sentados viendo cómo ardía. Y yo la abrazaba, intentando asegurarle que estaríamos bien. Estaba asustada. Estaba muy asustada. Lo que empezó como un inocente viaje de pesca se ha convertido en un desastre. Desapareció la única forma que tenía Matthew para sacar a su hija del desierto. Se veía muy preocupado y me daba la sensación de que no estaba feliz como siempre. Así que me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa, papi? Le dije que estábamos perdidos. Un gran momento. Le dije que haría todo lo que pudiera para sacarnos de ese lío. Te llevaré a casa. Lo prometo. No podía llorar o quejarme. Debía ser fuerte y valiente. No había mucho más que pudiera hacer. Han pasado 36 horas desde que Shannon debería haber llegado a casa. Su madre llamó a la policía y los están buscando. ¿Hola? ¿Todavía nada? Pero aún no hay señales de Shannon y su padre. Muy bien. Avíseme, por favor. Estaba muy asustada. No podía dormir. Solo me preocupaba dónde podrían estar. Y no hay nada que se pueda hacer. Aunque uno quiera hacer algo, no se puede. Día 4. El fuego se ha llevado casi todas sus pertenencias. Solo les queda la cubierta exterior de su tienda de campaña, unas latas de comida y solo 2 litros de agua. Sabía que la escasez de agua iba a ser un problema bastante importante. Con el calor sofocante, Shannon ya sufre los efectos de la deshidratación. Recuerdo que mi piel se sentía muy seca y tirante, y tenía dolores de cabeza y mareos. En estas condiciones extremas, una persona promedio necesita al menos 1 litro de agua por hora. Entonces pensé que Shannon iba a tener que controlar el agua que bebía, como racionarla. Yo bebía poco, y de a sorbos, para conservar el agua para Shannon. Es probable que lo haya necesitado más que ella, pero no es lo que uno piensa en ese momento. Matthew quería que su fin de semana con Shannon fuera especial, pero ahora sabe que ambos están metidos en un gran lío. No estaba muy contento conmigo mismo. Era el conductor, era el padre. Fue mi culpa que estuviéramos allí. Pero uno no puede detenerse demasiado en ello. Hay que hacer algo, y eso es lo que trataba de hacer. Día 5.
Han pasado 2 días desde que el auto se incendió y Matthew está decidido a poner a Shannon a salvo. Pero atrapado en la infinita extensión del desierto, la situación se vuelve más sombría con cada hora que pasa. Luego, Matthew ve algo en el horizonte. Es una antigua antena de radio, un posible salvavidas. Pensé que tal vez podría subirme a lo alto y conseguir alguna señal de teléfono móvil. Sabe que hay más posibilidades de que los rescaten si se quedan en el mismo lugar. La regla de oro del desierto es no salir del vehículo. Si alguien está en la zona y puede encontrarte, llegará a ese vehículo. Pero también sabe que ahora están muy lejos del lugar de pesca original. Podrían tardar días en encontrarlos. La regla de oro se descarta cuando crees que no hay ninguna posibilidad de que te encuentren donde estás. Cariño, vamos a seguir. Con la poca agua que quedaba, Matthew no se quedaría sentado, con el riesgo de ver morir a su hija. Tenía que pensar en cómo sacarnos de allí. Aquí está el agua. Parecía lo correcto ir a esa colina. Dame la mano. Pero las distancias en el desierto son engañosas y están muy deshidratados por el calor de 46 grados. Es una decisión que podría matarlos. La colina no parecía tan lejana, pero como hacía tanto calor, tuvimos que parar muchas veces. ¿Estás bien? Veamos. Vamos. Cuanto más nos acercábamos, parecía alejarse más y más, como si nunca fuéramos a llegar. Sudaba mucho y además tenía que tranquilizar a Shannon. Era agotador. Matthew y Shannon tardaron 4 horas insoportables en llegar a la torre. Es una estructura antigua y destartalada, pero es su única esperanza de alcanzar la altura suficiente para recibir una señal y pedir ayuda. No pensé en los peligros de caerme, romperme el cuello o la pierna. Solo lo hice. Cuidado, papi. Tenía que llegar al punto más alto para ver si podía recibir la señal de mi teléfono móvil. Pero está tan lejos en el desierto que incluso a esta altura no recibe ni la más mínima señal. Así que lo volví a meter en el bolsillo y bajé por el mástil, muy decepcionado. Estaremos bien. Es su 5ª noche en el desierto y ahora se enfrentan a otro desafío. La temperatura cae por debajo de 0 y sin su tienda de campaña corren el riesgo de sufrir hipotermia. Esa noche la temperatura bajó. Hacía mucho frío y más frío aún en suelo duro. Para mantener caliente a Shannon, encendía fogatas.
Me envolví alrededor de ella para tratar de que el calor de mi cuerpo la abrigara. No podía dormir. Estaba demasiado preocupado por sacarnos de allí. Y aunque Shannon estuviera conmigo, me sentía muy solo. Día 6. Matthew y Shannon llevan casi 3 días viviendo de restos de comida y sorbos de agua. Prácticamente no teníamos agua y creo que nos quedaba nuestra última lata de comida. Sin opciones, solo pueden sentarse y rezar para que los rescaten. Un helicóptero pasó como en dirección al mástil. ¡Cariño! ¡Es un helicóptero! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! El helicóptero de búsqueda pasa volando casi por encima de ellos. ¡Aquí! ¡Ayuda! Pero en la vasta extensión del desierto, son demasiado pequeños para que los vean. Me sentía devastado. Estaba destruido. Me sentía pésimo. No podía creer que no nos vieran. Con la esperanza de que el helicóptero regrese, Matthew decide enviar una señal de humo. Estaba pensando en eso. ¿Por qué no encender un fuego con los arbustos? Seguro que eso llamaría la atención. En el campo árido, la maleza del desierto es como pólvora. El fuego se encendió mucho más rápido de lo que pensaba. De repente, el viento cambia de dirección y el humo negro se extiende sobre ellos. Agáchate. Abajo. La abracé y acerqué su cabeza hacia mi pecho, porque el humo era muy espeso. Nos ahogaba. El fuego se apagó, pero los vapores del humo los obligan a beber lo que queda de su precioso suministro de agua. También quemó las posesiones que les quedaban. Ahora están completamente expuestos a los estragos del desierto australiano. Día 7. Han pasado 12 horas desde que se les acabó el agua. La falta de agua mataría a un adulto en cuestión de días. Pero Shannon es solo una niña pequeña. Parecía que no íbamos a lograrlo. No funcionaba nada de lo que hiciera para salvarnos, rescatarnos o llamar la atención. Nada servía. Cuidado, papi. ¡Aquí! Le dije a Shannon que si no nos encontraban ese día, dudaba mucho de que lo hicieran al día siguiente. Era muy poco probable. Aquí estamos. Lo único que quería era irme a casa y que mi padre me dijera que eso quizás no sucedería, que tal vez no volveríamos. Fue muy perturbador para mí. Buena niña. Me sentía inútil. Es una gran decepción cuando uno siente que no puede proveer a su propia hija de la forma en que debería. Matthew piensa que la única esperanza de ser descubiertos es caminar en la dirección de donde venía el helicóptero.
La razón por la que pensé en ir a campo abierto fue para que tuvieran más posibilidades de vernos. Pero caminar bajo el sol abrasador del mediodía solo los deshidrataba aún más. El calor, las moscas, los mosquitos por la noche, el polvo. No dormimos por 3 días y 3 noches. Estaba harto, en verdad. Me sentía completamente desnudo. Shannon solo podía aguantar un poco más. El calor la había agotado y estaba muy débil. Apenas podía caminar. Hubiera querido tener la energía para poder cargarla, pero no la tenía. Podía dar 2 o 3 pasos nada más y desistí. No podía hacerlo. Debe ser algo muy difícil para cualquier padre o para cualquier persona. Poder entender que no puedes levantar a tu propia hija. No tienes la energía para hacerlo. Y eso es algo bastante difícil de entender. Es muy duro. Han pasado 24 horas desde que Shannon bebió agua. Desesperado, Matthew considera una opción terrible: darle un trago de su propia sangre. Y esa idea surgió al ver documentales en la tele. Sé que hay una tribu africana que hace eso. Cortan una vena de una vaca y beben la sangre. Tenía el cuchillo. Me lo puse en la muñeca e hice un poco de presión. Pero no ocurrió y me di cuenta de que mi cuchillo estaba muy desafilado. ¿Qué haces, papi? Nada, cariño. No pasa nada. En realidad, era el último recurso. Matthew quería que fuera un fin de semana especial junto a su hija amada. Ahora lo sabe. Sin agua ni rescate, puede morir pronto. Lloramos mucho juntos. Aunque no hubo lágrimas, hubo muchos sollozos. Estábamos demasiado secos como para llorar una lágrima. Y de solo pensarlo, me entristece. De hecho, siento que voy a echarme a llorar ahora mismo. Lo siento como si fuera hoy. No puedo ni pensar en que Shannon volviera a vivir eso. En su casa, la madre de Shannon está perdiendo las esperanzas de que encuentren a su hija con vida. Miraba al cielo y pensaba, si estás allí, demuéstralo trayéndola de vuelta a casa. Hubiera prometido todo, cualquier cosa, para tenerla de vuelta a salvo. Era una situación desesperante, pero Matthew no se rendiría hasta haber hecho todo lo posible para salvar a Shannon. No podía dormir. Tenía que hacer que nos rescataran, y eso es todo lo que sabía. Encendí un tronco, salí a campo abierto y empecé a agitarlo. ¡Hola! Intentaba llamar la atención de quien fuera. ¡Ayuda!
No sabía quién era, pero los faros nos apuntaban directamente a nosotros. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Ayuda! El auto venía hacia nosotros y luego simplemente se desvió. ¡Por aquí! El conductor del vehículo no lo vio y su oportunidad de ser rescatados desaparece en la noche. La sensación de alegría se esfumó cuando vi esas luces desaparecer en la distancia. Fue el peor momento de mi vida. Sin posibilidad de rescate, Matthew estaba convencido de que no sobrevivirían la noche. Jugamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos y ahora moriremos juntos. Día 8. Todos los esfuerzos de rescate no habían podido encontrar a Matthew y Shannon McGough y llevaban 2 días sin agua y con calor extremo. La deshidratación hacía que los órganos de Shannon dejaran de funcionar. Tanto ella como su padre estaban a punto de morir. Dudo mucho que hubiéramos sobrevivido un 8º día. Estoy muy seguro de eso. En el momento cuando se pierde toda esperanza, se topan con una huella, por donde el coche debió haber pasado la noche anterior. No iba a abandonar la huella. La seguimos con la esperanza de que este vehículo regresara o pasara otro vehículo. Pero Shannon ya no podía avanzar. Shannon ya no hablaba. Estaba muy callada. Le preguntaba si estaba bien y solo movía la cabeza o hacía un ruido, pero no hablaba. Era muy desalentador. Expuesto al abrasador sol del desierto, Matthew necesitaba proteger a su hija moribunda del calor. El calor era extremo. Había subido mucho y estaba más caluroso que en los días anteriores. Y sabía que tenía que poner a Shannon en la sombra. Así que cavé un hoyo en el suelo para meter a Shannon y cubrirle la espalda. Eso la mantendría más fresca que estar sentada a la intemperie. Pero en esta zona remota del desierto, no hay garantía de que vean otro coche durante días, incluso semanas. Matthew sabía que quizás había cavado la tumba de su hija. Eso, hija. No puedo describir lo triste que estaba, porque era yo quien había llevado a mi hija al desierto y había puesto su vida en peligro. Después de 8 días luchando por su vida y la de su hija, Matthew finalmente se da por vencido. Era inútil.
No había nadie allí. Nadie podía vernos. De hecho, íbamos a morir de sed, en una muerte lenta y agonizante. ¡Ayuda! ¡Aquí! Mi padre volvió corriendo y me despertó y dijo que nos habían encontrado. Increíble. Mírame. Tras 8 días en el desierto, su calvario por fin ha terminado. Sentí que me sacaron un enorme peso de encima. Me sentía fantástico. Recuerdo que el coche se detuvo y esta pequeñita salió. Y yo lloraba y la abrazaba. Y me dijo, sé por qué lloras, mamá, porque te alegraste de verme. ¿Y cómo no hacerlo? Imagen real. Los médicos estiman que cuando encontraron a Shannon, solo le quedaban unas horas de vida. Sí creo que fue un milagro. Imágenes reales. Pese a la terrible experiencia, Matthew y Shannon están muy unidos y siguen yendo a acampar juntos. Papá quizás se lleve más provisiones ahora y no vamos tan lejos, pero no dejamos de salir de campamento. Creo que el resultado fue un vínculo más fuerte. Aunque una vez que fuimos a acampar, yo quería ir por esa huella y me dijo, no te atrevas, papá, quédate en esta.